Creo que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se hace todos los 8 de marzo, es muy importante porque nos permite poner sobre el tapete los debates, las urgencias, los avances y los retos que están presentes en la vida de las mujeres, ¿no? La desigualdad de género se viene denunciando desde el siglo XIX y antes, pero lo que se conoce como el primer feminismo, el segundo feminismo, podríamos citarlo desde el inicio del siglo XX. Entonces las demandas por justicia social, por igualdad, han venido, digamos, logrando algunas, digamos, victorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el voto, tenemos el acceso a las mujeres a la universidad y así. Entonces, ¿por qué es importante reflexionar? Porque es el momento en el cual nosotros nos ponemos a pensar, bueno, de todos los problemas que hemos diagnosticado, en lo que hemos avanzado y en qué tenemos aún que seguir trabajando. Pero la idea es justamente pensar, no solamente una lista que avanzamos y que tenemos que, digamos, seguir trabajando aún, sino la idea es pensar por qué no avanzamos, ¿no? Porque creo que el Día Internacional de la Mujer nos debe hacer pensar en la desigualdad, en la injusticia, pero también en el sistema que permite y reproduce esta desigualdad, esta injusticia, que es el sistema patriarcal, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque no se trata solamente de decir, el Día de la Mujer o celebrar que somos mujeres, sino la idea es reflexionar sobre nuestra ciudadanía sustantiva y la manera en que podemos ocupar una posición de igualdad con respecto a las otras poblaciones. En el Perú yo creo que hay bastantes avances, pero acá yo sí quisiera hacer una distinción, ¿no? Que serían los avances en la legislación, en las normas, en los protocolos, en los discursos, y los avances reales en lo que concierne a las prácticas, ¿no? Entonces, en términos normativos y de protocolos y de acuerdos internacionales, el Perú ha firmado la mayoría de acuerdos, protocolos internacionales, como la Convención contra la Discriminación contra la Mujer y muchos más, ¿no? Y también tenemos la ley de violencia, la ley contra la violencia de la mujer, el protocolo, la ley para la igualdad de género. Teníamos también en educación, la educación de género. Eso está en las normas, en las leyes, ¿no? Sin embargo, su puesta en práctica es lo que a nosotros nos preocupa. La otra cosa que sería bueno pensar es precisamente en las resistencias que hay en lo que concierne a equidad de género, ¿no? En la educación. Pero eso lo vamos a ver en los retos. Pero en avances sí creo que también vale la pena tratar de ser un poco optimista y ver que la matrícula en la educación superior ha aumentado, hay más mujeres que ingresan a la universidad, lo mismo pasa con la educación primaria y secundaria. Luego ya sería cuestión de discusión qué tan buena es la educación actualmente, ¿no? Pero en términos comparativos, las mujeres están accediendo a los mismos niveles de educación que los varones, salvo en algunos casos muy específicos como en las zonas rurales. Y una cosa que también es muy importante, que no es a nivel nacional, porque yo creo que uno de los problemas de contestar en qué hemos avanzado es que los avances son diferentes de acuerdo a la región geográfica, ¿no? Yo creo que las protestas que ahora se están dando en el país muestran la distancia que hay entre una y las regiones. Entonces, un tema como es, por ejemplo, el acceso al mercado de trabajo, sí se ha aumentado el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, ¿no? Pero como se ha visto, en muchos casos son ingresos a trabajos no formales, trabajos con menor paga o trabajos con, digamos, en los cuales se sufre ciertas violencias, ¿no? Entonces yo creo que sí se ha, digamos, resumiendo, se ha dado avances en educación, en trabajo, también vamos a decir, en un sentido común de que es importante la participación política de las mujeres. De hecho,
en el Congreso anterior se aprobó, ¿no?, la ley de cuotas y paridad. Entonces, como que en 3 líneas, en 3 áreas, como les digo, normativas, legales, se han aprobado, digamos, leyes, normas, acuerdos para beneficiar, ¿no? Entonces, sin embargo, que ya pasaría luego a la otra pregunta, ¿cuáles son los retos, ¿no?, para que esto que está escrito pueda hacerse efectivo y podamos lograr una sociedad con más justicia e igualdad para hombres y mujeres? Yo creo que el principal reto que tenemos como sociedad es tomar conciencia de que hay un sistema patriarcal que está operando en las mentes y en los imaginarios de todas las personas, ¿no? O sea, el problema con la igualdad de género es que las personas lo ven como un problema de los otros o de las otras, ¿no? Pero no se ponen a pensar qué hago yo para reproducir esta desigualdad, de qué manera hacemos consciente que tenemos que cambiar un chip, ¿no? Como les contaba, el problema de la violencia no es un problema de la pareja, es un problema público. Las personas que hostigan a las mujeres en el trabajo les generan problemas, no solo a las mujeres, que sería lo principal, sino también a la empresa, a la productividad, a la sociabilidad de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que un primer reto es tratar de comprender y querer cambiar este chip por el cual se desvaloriza a la mujer o por la cual se piensa que no es capaz de tener los desempeños en términos de trabajo, educación, política, como los hombres, ¿no? Entonces, este cambio de chip supone en la práctica cambiar algo que es muy común. Es fácil de explicar, que son los estereotipos, ¿no? Mientras que no cambiemos los estereotipos de género, que por ejemplo en la universidad lo podemos ver, ¿no? Hay carreras muy masculinizadas como son las ingenierías, salvo ingeniería industrial, y carreras muy feminizadas, ¿no?, como es la educación. Entonces, y eso permanece cuando podríamos ya estar, digamos, cambiando esta división sexual del trabajo basada en estereotipos. Entonces, ese es un primer reto que yo lo veo en el largo plazo y tiene que ver básicamente con la educación, ¿no? Ahora hay mucho retroceso en el Ministerio de Educación porque se quiere sacar la educación sexual, y con todo ello se va a retroceder en la idea de que las mujeres sean conscientes de sus derechos y puedan reclamarlos, ¿no? Es decir, formar una ciudadanía activa desde la escuela, porque la ciudadanía implica, ¿no?, que las personas, hombres y mujeres, niños y niñas, puedan levantar el brazo, preguntar, no ser amedrentadas, no sufrir bullying, poder expresar su opinión. Entonces, este es como un primer reto, ¿no? Y un segundo reto tiene que ver con lo que nosotros llamamos la interseccionalidad. ¿Qué significa la interseccionalidad? Significa de que en el caso peruano, la discriminación de género está mezclada, ¿no? Está articulada con otras discriminaciones, como puede ser la pobreza, como puede ser la situación, la opción sexual, la identidad indígena, la edad, entre otras, ¿no? Entonces, cuando hacemos un análisis de género, y eso es lo que tratamos de hacer en los cursos, en la maestría, es importante considerar esta interacción, ¿no? Por ejemplo, es inadmisible que el ministro de Educación señale que las mujeres aymaras que han venido a protestar han alquilado a los hijos para usarlos para la protesta de una manera de escudo, ¿no? O sea, eso es inaceptable. Eso lo dice porque son mujeres aymaras, desconoce la cultura, desconoce que estas mujeres siempre están con los niños cargados en la espalda. Entonces, esa es una manera discriminatoria, no solo en términos de género, sino también en términos de cultura y en términos de lo que sería los derechos de estas mujeres a la participación política, ¿no? Entonces, esta manera digamos, de develar cómo se entrecruzan, ¿no?, las discriminaciones de género, raza, etnia, edad, opción sexual, es algo que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, ha habido data en estos últimos meses también de asesinatos de mujeres trans, ¿no? Hay mujeres desaparecidas que
que no están desaparecidas, ¿no? Como se ha señalado, están reclutadas por la trata y en sistemas de trabajo forzoso. Entonces, esos son retos de violencia que se tienen que trabajar, pero que están bajo el sistema de la informalidad o de la economía ilegal. Y un último reto que también lo quiero mencionar es lo que concierne a la sexualidad, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora se está haciendo un retroceso y se quiere eliminar la anticoncepción oral de emergencia como responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces ya quieren negar que desde el Estado, desde el MINSA en particular, se reparta, ¿no? O se tenga acceso a esta píldora, la que se llama píldora del día siguiente. Entonces eso también es discriminatorio. Y en este caso es discriminatorio para mujeres de escasos recursos, porque las mujeres que tienen recursos pueden comprar esa anticoncepción oral de emergencia en las farmacias, porque no es abortiva, porque si no, no se vendería. Entonces me parece que estos son los retos, ¿no? De un lado, algo más estructural, de entender que se trata de un sistema y no va a depender de que yo como persona o tú cambien. Es importante los individuos, pero es un sistema que opera a través de los medios de comunicación, de la educación, de todo lo que es la socialización cotidiana, ¿no? Ese es el primer reto. Y lo segundo es también lo que les he señalado, que tiene que ver ya con las especificidades de nuestro país, donde no se puede hablar de las mujeres, sino que las mujeres están insertas en contextos diferentes y están marcadas por múltiples discriminaciones que en ocasiones hacen que haya un grupo mucho más vulnerable, ¿no? En este caso, mujeres indígenas pobres o mujeres trans de escasos recursos y otros casos similares frente a los cuales hay que estar alerta porque sus derechos son conculcados y no se respeta su calidad de ciudadanía. Esos creo que son los retos.